Bienvenido Virgo a tu lectura del empleo, donde vamos a ver un poco esas energías, cómo vienen para ti en este momento, Virgo. Mi nombre es Marisa, por si no me conoces, te doy la bienvenida al canal. Las gracias, Virgo, por estar aquí. Te invito a que si no estás suscrito o suscrita, te suscribas, que le des a like, ¿vale? A la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad, ningún cambio. Ahora sí empezamos, Virgo, por los que estáis sin empleo. El primer arcano que te quiere acompañar, la carta del loco, el arcano 12. El segundo arcano, la carta del juicio. El tercer arcano, el arcano 6, los enamorados, Virgo. El cuarto arcano, la templanza, ¿vale? El arcano 14. En la base tienes la emperatriz. Aquí te dice Virgo que vamos a estar viviendo o estamos viviendo una etapa donde nos sentimos con estancamiento, ¿vale? Nos sentimos que las cosas están un poquito complicadas, con algún tipo de parón también que puedas estar viviendo. Te dice aquí también que tengas que estar haciendo sacrificios. Este arcano, el arcano 12, te dice aquí busca ayuda, busca apoyo, momento de que te muevas, que no te quedes aquí estancado, estancada. Sí que si tienes algún tipo de dificultad por temas de salud, te están diciendo pues estás guardando reposo y estás a la espera de que se terminen, aquí veo como papeles, ¿vale? Te den como un alta, pero que eso pueda estar tardando un poco. Para algunos, para otros te está diciendo a la espera de un cambio, ¿vale? A la espera de que te llamen de algún lugar, pero te están diciendo que es momento de que te muevas, que quieren salir volando, de movilizarnos, ¿vale? Momento de movilizarnos, hacer sacrificios, buscar ayuda, intentar adaptarnos, hacer las cosas de una forma diferente, pero sí es momento de que salir de ahí, de esa situación, no caer en el papel de víctima, sino movilizarte. Puedes tener dificultades en que algo que tú esperas que tarde, como ya te venía diciendo, te dice aquí, pide oración al arcángel Gabriel, que te va a estar beneficiando, a los arcángeles. También que estés a la espera de una ayuda, que esa ayuda pues tarde en llegar. Es momento de salir de ahí, de tú hacer esfuerzos, hacer cambios y adaptaciones. Aquí veo apoyo que vas a estar teniendo, ¿vale? Con el arcano 6, los enamorados te están diciendo, Virgo, apoyo que tienes de personas cercanas a ti, ¿vale? Aquí puede venir una firma de contratos o algún acuerdo, pero busca en tu círculo cercano. También momento de que conectes con el corazón. Te dice también, esto puede ser amistades muy cercanas, que te pueden estar aquí asesorando o ayudándote a salir de esa situación donde puedas estar. Aquí el arcano 14, la templanza, tienes un ángel a tu favor, una energía angelical que te va a estar beneficiando. Pide ese apoyo de los ángeles, ¿vale? Déjalos entrar en tu vida para que te ayuden. Te dice también que tengas que tener paciencia y adaptarte a las situaciones. Sí, busca apoyo entre las amistades, ¿vale? Tu círculo social, el momento también de dejar claro lo que quieres, de dejarte llevar por el corazón, porque eso te va a estar beneficiando en la búsqueda laboral. Si veo aquí que a través de alguna amistad, alguien cercano a ti, te pueden estar asesorando, te pueden estar aquí, puedas estar recibiendo noticias de trabajo, pero vas a tener que tener paciencia y movilizarte. En cuanto a la base, como te decía, tienes la emperatriz. Aquí te dice, usa tu creatividad porque te va a estar beneficiando también algo que tú quieres realizar, llevarlo a cabo, ¿vale? Ser creativa porque también te va a traer beneficios y recompensas. En temas, también aquí veo en el hogar, alguna persona cercana, una mujer, te puede estar echando una mano. Y sí, esto te estaría diciendo que finalmente logras objetivos en cuanto a la búsqueda laboral. Temas que tienen que ver con la belleza también te pueden estar beneficiando y de cara al público, ¿vale? También. Vamos ahora sí, Virgo, con los que estáis con empleo, cómo vienen las energías para ti en este momento, Virgo. ¿Qué te quieren mostrar los arcanos? Los que estáis con empleo. El primer arcano, el arcano 5, el Papa. El segundo arcano, la emperatriz, el arcano 3. El tercer arcano, el arcano 6, los enamorados. El cuarto arcano, el ermitaño, el arcano 9. Y en la base tienes el arcano 13, ¿vale? El arcano sin nombre. Y bueno, te están diciendo aquí, los que estáis con empleo, te veo aquí que podamos estar aquí asesorando a otras personas o buscando asesoramiento, buscando apoyo también, que estemos en una etapa donde estamos aprendiendo o haciendo algún tipo de aprendizaje que nos va a estar beneficiando a nivel personal, ¿vale? Pero también en el ámbito laboral.
Si veo aquí algún tipo de reunión o que estás a la espera de que se dé una reunión. Aquí te dice que puedas tener obstáculos con una persona, ¿vale? Una mujer, que debes de tener cuidado con eso. También que en este momento nosotros nos estemos mirando mucho por nosotros, ¿vale? Y que no seamos creativos y que nos exijan un poquito más, ¿vale? Aquí pues esto nos pueda estar generando algún tipo de dificultad. También para algunos como que no vemos crecimiento, ¿vale? No vemos crecimiento a nuestro favor, pero aquí te dice ojo con una mujer poderosa que te puede estar generando más bien algún tipo de dificultad. Tienes apoyo, aquí hay un compañerismo, hay buen ambiente, ¿vale? A pesar de las circunstancias, entre los compañeros de trabajo, también personas cercanas que te pueden estar dando buenos consejos. Sí te dice que te dejes llevar por lo que te dice del corazón, ¿vale? Y no entres en dudas ni en juegos con terceras personas, sobre todo aquí a alguna persona cercana en el ámbito laboral que más bien te estaría perjudicando. Ojo con eso. Aquí Virgo te dice que finalmente esto se va a estar aclarando, ¿vale? Esta situación o malos entendidos generados por aquí una mujer, ¿vale? También esto estaría hablando de un puesto, ¿vale? Que pueda estar generando discusiones, conflictos, pero te dice que hay un buen ambiente a pesar de ello y que los compañeros, alguna situación ahí se va a estar aclarando, ¿vale? Esto te va a estar trayendo claridad. Veo aquí que finalmente esto se aclara, las cosas van a empezar a mejorar, pero ojo con una mujer poderosa que te pueda estar generando algún tipo de complicación. También puede ser nuestra actitud. En temas que para algunos temas, si tenéis hijos, puede ser que esté generando algún tipo de dificultad. Aquí te dice la base, la tienes el arcano 13, va a haber un cambio, hay que adaptarse a los cambios, desapegarnos, ¿vale? De ciertas situaciones. También para algunos se estaría hablando de algún tipo de finalización, sobre todo si vienes teniendo algún tipo de conflicto, puede haber ahí algún tipo de finalización en ese asunto en cuanto al conflicto. Para los que estáis con negocio propio, Virgo, vamos a ver las energías, cómo se van a estar dando en este momento para ti. Los que estáis con negocio propio, que os quieren mostrar los arcanos. El primer arcano, la carta del carro, el arcano 7, Virgo. El segundo arcano, el arcano 13, el arcano sin nombre. El tercer arcano, el arcano 11, la fuerza. El cuarto arcano, el Papa, el arcano 5. En la base tienes el arcano 10, la rueda de la fortuna. Momento de adaptarnos a los cambios y estar pendiente de las comunicaciones. Te dicen también dinero que pueda estar entrando a tu favor. Aquí te dicen que vamos a estar viviendo una etapa donde vamos a estar en movimiento, puede haber viajes o que estemos nosotros pendientes de viajes y también de salir de una situación un poquito complicada. Te veo aquí con una energía, ¿vale?, de avance, que sí esto pueda generar algún tipo de dificultad porque queramos que las cosas se den de forma rápida, ¿vale? Te dicen aquí dificultades que puedes estar teniendo desde el momento de desapegarnos, hacer cambios, adaptarnos a la situación, también en temas que tengan que ver con herencias, ¿vale?, o con temas de viviendas, ¿vale?, compraventas, también te pueden estar ahora mismo perjudicando y más bien porque debemos de hacer un cambio en esa situación. Te veo aquí que vengas queriendo hacer las cosas de forma precipitada, ¿vale? Si no estemos mirando esos obstáculos que se nos puedan estar presentando y donde debemos de adaptarnos, ¿vale?, a las situaciones. Aquí el tercer arcano, la fuerza, te dice que vas a tener un apoyo de una persona muy poderosa a tu favor, Virgo. Es una mujer para algunos o para algunas, para otros te está hablando de una energía de una persona con poder, poderosa, que te puede estar ayudando y beneficiando. También te dice que vamos a estar nosotros finalmente teniendo que poner de nuestra parte, ¿vale?, mucha voluntad para mirar hacia adelante y analizar la situación, más bien mirándola. Te dicen aquí buscar algún tipo de asesoramiento, aprendizaje, ¿vale? Vamos a tener esa fortaleza y esto nos va a traer que el negocio mejore, que haya una estabilidad. También te dice aquí aprendizaje, aquí te veo más bien una energía positiva, ¿vale? En cuanto al negocio, viene crecimiento, pero ojo con que hay que desprendernos, hacer las cosas de otra forma, ¿vale? Desprendernos como del pasado, de cómo veníamos haciendo las cosas.
Aquí en la base, como te decía Virgo, tienes la rueda de la fortuna a tu favor, dinero que va a estar entrando, ¿vale? Pero también dinero que se pueda estar viendo por otro sitio, porque tenemos dinero que viene, dinero que se va y te dice que te va a ayudar a resolver las situaciones. Momento de que no te dejes llevar por los nervios, momento de adaptarse. Estate pendiente de las comunicaciones. Hay transacciones a tu favor. Vamos a ver, Virgo, los que estáis como profesionales independientes, trabajando por vuestra cuenta, ¿vale? Como freelance. El primer arcano que te quiere acompañar, la papisa, el arcano 2. El segundo arcano, el arcano 15, el arcano del diablo. El tercer arcano, la emperatriz, el arcano 3. El cuarto arcano, el arcano 6, los enamorados. Y en la base tienes el arcano del loco. Y bueno, pues Virgo, aquí te dicen que es momento de que busques, te veo aquí centrándote en aprendizaje, centrándote en analizar mucho la situación. Quieres como realizar, aquí veo aprendizaje, ¿vale? Por tu cuenta. Sí veo que quieras realizar algo, dejarlo como por escrito para algunos. Sí, como que estás analizando mucho la situación, algo, estudios también veo, ¿vale? Eso te va a estar beneficiando, pero también te están indicando que es momento de que nos movilicemos, ¿vale? Eso que estás realizando ahora mismo te va a estar beneficiando también, pero no te quedes ahí parado o parada. Aquí puedes tener en tu contra el arcano 15, temas que tengan que ver con sacrificios, sacrificarnos mucho, temas con dinero, pendientes, ¿vale? Aquí, ojo con terceras personas también que tengan algún vínculo tóxico, ¿vale? Aquí puedas tener dificultades en esa situación. Te dice que no nos estamos dando cuenta ahora mismo porque estamos como pendientes de mejorar nuestra situación y estemos dando de lado, ¿vale? Aquí algún tipo de complicación que se nos puede estar presentando. A tu favor tienes aquí a una persona que te va a estar echando una mano, también tu creatividad y tu optimismo. Te dice también que esto que tú vienes queriendo hacer va a estar dando sus frutos, pero también hay aquí personas que te van a estar dando buenos consejos y que te pueden ayudar a que tu situación cambie y haya un crecimiento y una mejora. Te veo aquí que finalmente hay firma de contratos o de acuerdos con otras personas en lo que tú estés realizando, ¿vale? Y sobre todo te dice Virgo que finalmente si teníamos algún tipo de dudas, esas dudas se van a disipar porque te veo conectando con el corazón, vas a tener las cosas más claras. Si veo aquí personas a tu alrededor que van a estar buscando tu ayuda, hay una persona de lo que tú estés haciendo, es como personas que te van a estar aquí, finalmente esto llega a más personas, lo que tú estés realizando y como que tengas más cartera de clientes. Sí, aquí hay una persona, como te decía, que te va a estar echando una mano, que cuentes con ese apoyo o que busques ese apoyo porque te va a estar dando como cartera de clientes, ¿vale? También para algunos esto estaría hablando de temas que tienen que ver con llevar a cabo algún tipo de estrategia. Aquí, como te decía, tienes en la base Virgo, el arcano del loco. Es momento de iniciar, de tomar la iniciativa, no dejar las cosas estar. Puede que tengas que hacer cambios, movilizarte, hacer pequeños viajes, viene algo nuevo para ti en cuanto a lo que tú estés realizando. ¿Vale? Aquí te habla más bien de una situación que trae mejoras, pero que ojo con ciertas ataduras, ojo con aquí pueda ser temas que tengas ahí pendientes con el dinero también, ¿vale? Y con otras personas que te puedan generar algún tipo de, te digo aquí, lee todo la letra pequeña porque esto te pueda generar algún tipo de complicación. Momento de movilizarte, ¿vale? Vamos ahora sí, Virgo, a ver esos mensajes de los oráculos para ti en este momento. Y bueno, si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like, Virgo, que la compartas, que si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas. Vamos a ver esos mensajes para ti en este momento. ¿Qué te quiere mostrar el oráculo de Nostradamus, Virgo? Cambios, momento de adaptarte a los cambios. Me viene mucho la energía de ser neutro o neutra con ciertos cambios o situaciones que se te puedan presentar, ¿vale? No te dejes llevar por las circunstancias, pero sí adaptarse a los cambios. Hay ciertas situaciones que van a estar dándose a tu favor. Vamos a ver el segundo mensaje, Virgo, para ti, del oráculo chino,
¿Qué te quiere mostrar en este momento? Bueno, aquí te dice no dejarnos llevar por las circunstancias, ni tampoco dejarnos llevar por los estados emocionales que podamos estar viviendo. Vigila tus emociones y busca ahí un poquito el equilibrio, porque te puedan generar algún tipo de dificultad. Vamos a ver, Virgo, la piedra que te va a estar favoreciendo, tu piedra de la suerte en este momento, en el área laboral. Te sale aquí la amatista. La amatista va a ser tu piedra, ¿vale? La que te va a estar acompañando, Virgo. Y te dice victoria, éxito y felicidad. Es una piedra también que te va a estar trayendo protección, ¿vale? De la Madre Divina y también de la energía de la Tierra. También te va a ayudar a transformar tu energía negativa en positiva. Vamos a ver, Virgo, por último, el consejo del oráculo de la energía de la Tierra en este momento para ti. Es bueno que tú sepas, bueno, curación del corazón, Virgo. Te dice aquí, vas a estar sanando muy pronto esas heridas y viene un cambio, ¿vale? Te dice, céntrate en la luz, sé positivo o positiva, sobre todo contigo mismo, contigo misma. Olvida las heridas del pasado, cosas del pasado, más bien céntrate en la sanación. Viene un periodo de sanación, eso tiene que ver también con tu economía, ¿vale? Y también con las emociones. Virgo, pues esto es lo que veo para ti. Espero que esta lectura te ayude. Nos vemos en el próximo vídeo, Virgo.